Bienvenido. Hoy queremos hablar acerca de señales, prodigios y milagros. Hay muchas opiniones acerca de este tema, pero queremos indagar acerca de lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. En 2 Corintios 12, la palabra de Dios dice: verdaderamente las señales de apóstol han sido hechas en medio de vosotros, en toda paciencia, en señales, en prodigios y en milagros. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintio acerca de su apostolado y las señales que Dios usó por medio de él para autenticar su apostolado y su mensaje. En Mateo 16, en los versículos 17 al 20, Jesús estaba dando la gran comisión a los discípulos, los apóstoles, y ahí dice que estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, note que hay 5 señales. Muchos hoy en día hablan de lenguas y de sanar, pero ignoran las otras 3 señales. Aquí dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El versículo 18 dice: alzarán serpientes, y si vieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos. Y si dan diezmos, ofrendas, o tienen fe, y sanarán. No es lo que dice. No, dice que sanarán a los enfermos. Y harán las otras señales también. El versículo 19 sigue: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. En este versículo vemos el propósito de señales. Dice: confirmando la palabra con las señales que se seguían. Entonces, las señales de los apóstoles no eran para demostrar su espiritualidad. No son para hoy. Era para confirmar la palabra de Dios, no de los apóstoles, sino la palabra de Dios por medio de ellos, a los judíos. ¿Por qué digo a los judíos? Bueno, en 1 Corintios 10:32 dice: no deis ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí vemos 3 grupos de personas en todo el mundo. Dios eligió a su pueblo, los judíos. Los gentiles son cualquier persona que no sea judía. Y la iglesia de Dios es hecha de judíos y gentiles que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero son 3 grupos distintos. Y la Biblia dice: porque los judíos piden o requieren señal, y los griegos buscan sabiduría. Esto está en 1 Corintios 1:22. Los judíos son los que piden o requieren señal, no los gentiles, no la iglesia. Entonces las señales son para el pueblo judío. Ahora, no me malentiendan. Dios todavía está obrando o no ha olvidado de su pueblo judío. Pero la iglesia no reemplazó el pueblo judío. Y hoy Dios está tratando con la iglesia. Un día volverá a tratar con los judíos, pero las señales son para los judíos. De hecho, la Biblia dice en Revelación: yo sé tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día hay muchas personas que se llaman apóstoles, o que dicen tener las señales, los prodigios y los milagros que los apóstoles tenían. Pero vuelvo a repetir: ¿cuál fue el propósito de estas señales? Para confirmar o autenticar el mensaje, la palabra de Dios, por medio de la persona dando el mensaje. Y era para el pueblo judío.
Vamos a ver un poco de la historia entonces, de señales, prodigios y milagros en la Biblia. Aparecen por primera vez en Éxodo, capítulo 4. Y aquí Moisés está siendo enviado por Dios al pueblo judío. Recuerde que todos venimos de Adán, y en Génesis capítulo 6 hay el diluvio, y todos venimos de Noé y de sus 3 hijos. Y en Génesis 11 hay la Torre de Babel, y ahí Dios esparce, él da idiomas y esparce a los pueblos, las naciones, las tribus, a diferentes partes del mundo. Pero él eligió una persona, Abraham, y dio a Abraham su pacto, la promesa de una tierra prometida. Él dio su palabra al pueblo judío y confirmó este pacto con Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob. Y de ellos vienen pues el pueblo judío. Pero recuerde que ellos estuvieron en Egipto por más de 400 años en esclavitud después de José. Y Dios envió a Moisés para liberar al pueblo judío, hebreo, de Egipto. Y aquí vemos en Éxodo 4, entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Señor. El versículo 2 dice, y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Versículo 3, y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una serpiente. Y Moisés huía de ella. Una buena idea, ¿verdad? Huir de serpientes. En el versículo 4, entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano. Y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Y en el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 6, y díjole más el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacarle el seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y en el versículo 8 dice, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Dios está dando a Moisés señales. ¿Por qué? Porque él está llevando un nuevo mensaje. Está diciendo al pueblo que se vayan de Egipto, y ellos no creerían a él. Entonces Dios le dijo que tendría señales, prodigios, milagros. ¿Por qué? Para confirmar la palabra de Dios. Dios iba a dar su ley por medio de Moisés. Entonces, en Mateo 5:17 Jesús dijo, no penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir. Aquí Jesús divide la palabra de Dios en 2 partes, la ley y los profetas. En ese entonces, el pueblo judío tenía las Escrituras, el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús está dando un nuevo mensaje acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado de todo el mundo. Y Jesús hizo señales, prodigios y milagros. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para confirmar su palabra. Recuerde, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, en resumen, Dios dio la ley por medio de Moisés. Y cuando en la vida de Moisés, él hizo señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Para autenticar, para confirmar que Dios estaba hablando por medio de él. Él dio su ley, y de Moisés, piensa en esto, 5 libros en el Antiguo Testamento,
llamados la ley de Moisés, ¿verdad? Específicamente dada en Éxodo 20, por ejemplo, Deuteronomio 5, los 10 mandamientos. Pero había muchos más mandamientos. Pero la ley de Dios es dada. Moisés y luego Josué tiene prodigios y señales. Pero después no hay. Usted va a leer hasta llegar a reyes, ¿ok? En todos los jueces, los reyes y en Ruth, por ejemplo, en muchos años no hay prodigios, no hay señales. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no estaba cambiando el mensaje o la manera de tratar con el hombre. Pero Dios se hartó un poco de su pueblo, que desobedecían, iban a la idolatría. Dios mandaba, Dios los punía y ellos seguían desobedeciendo. Y finalmente Dios dijo, ¿sabe qué? Voy a enviar un profeta. Ellos no van a guardar toda la ley. Y a propósito, la ley no es para salvar, pero este es otro tema para otro día. Pero él envió profetas y para que el pueblo de Israel por lo menos escuchara a un profeta y hiciera lo que Dios dijo por medio de este profeta. Y el profeta que viene en Segunda Reyes es Elías. Elías hizo grandes señales, prodigios y milagros. Y después de Elías, Eliseo. Doble, la Biblia dice. Doble señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Bueno, aquí es una división. Primero la ley, ahora los profetas. Pero no todos los profetas hicieron prodigios, señales y milagros. Solo Elías y Eliseo al principio, para confirmar que Dios estaba empezando a obrar por medio de los profetas y hablar. ¿Y sabe qué? Después de Reyes, usted puede ir por los libros de poesía, salmos, por ejemplo, a través de los profetas, los otros profetas, Isaías, Daniel, por ejemplo. Ellos no hicieron señales, prodigios. Sabemos que Dios hizo milagros con el león, con Daniel en la fosa de los leones y con los 3 hebreos en el fuego, pero ellos no demostraron señales y prodigios y milagros. Entonces, desde Elías y Eliseo hasta Malaquías, ya no vemos los profetas con señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿Porque no eran espirituales? No, porque no tenían que confirmar algo nuevo. Dios ya estaba hablando por medio de los profetas. Y de hecho, hasta Juan, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Dios dice que Jesús dijo que no había mayor que Juan el Bautista. ¿Y sabe qué? Juan el Bautista no hizo milagros, no hizo señales o prodigios. Ahora, Cristo sí. Pero Juan el Bautista fue el último profeta. Jesús Jesús es Dios. Él es profeta, Él es sacerdote y es nuestro Mesías y Él está dando un nuevo mensaje. Entonces, hay la ley de Moisés acompañada por señales en Moisés y en Josué. Luego, los profetas, Elías y Eliseo, con señales. Entre Moisés y Elías no hubo señales, prodigios ni milagros. Y luego, Cristo Jesús. O sea, décadas, hasta siglos, sin señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque el propósito de las señales, es para confirmar la palabra de Dios al judío. Importante. Estas dos cosas. Es para confirmar la palabra de Dios y es específicamente para el pueblo judío. No es para la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vimos la historia de las señales, de los prodigios y de los milagros. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, donde dice, mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo.
Y el versículo 4, porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, le sufrierais bien. Y en el versículo 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Muy, muy fuertes estas palabras. Pero hoy en día hay apóstoles falsos, obreros fraudulentos, que dicen tener señales, normalmente hablan del don de lenguas y de sanar, pero no toman veneno, no tienen serpientes picándoles, no están levantando a las personas de los muertos. Entonces son falsos apóstoles. Y de hecho están en iglesias predicando a gentiles, no al pueblo judío. El don apostólico no es para hoy. Las señales, prodigios y milagros que Jesús dio y prometió a los apóstoles. Vemos esta historia desde el Antiguo Testamento. Señales y prodigios y milagros fueron usadas con Moisés y Josué para dar la ley, confirmar la palabra de Dios al pueblo judío. Luego a Elías y Eliseo, una generación nada más, para autenticar, para confirmar la palabra de Dios por medio de los profetas. Y luego no hubo más señales y prodigios y milagros hasta Cristo y los apóstoles, una generación. No hoy. Hoy no hay apóstoles con señales, prodigios y milagros. Hay falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Esto sí. 2 Corintios 2, 8 y 9. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel cuya venida es según la operación de Satanás con todo poder, y note lo que dice, señales y milagros mentirosos. O sea, Satanás también tiene poder, y él tiene sus falsos apóstoles, y tendrán algunas señales y milagros, pero no son como las que Dios dio, y no están cumpliendo el propósito que Dios dio en su palabra. En Revelación 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero? El cordero es Cristo. Satanás es semejante. Él es el gran imitador. Mas hablaba como un dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. En el versículo 13 dice, y hace grandes milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Entonces aquí Satanás, por medio del anticristo, el falso profeta, él también tiene milagros. Y es interesante que ya vimos que hubo años, décadas, aún siglos, donde Dios no usó señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, el propósito es para confirmar una palabra nueva de Dios a su pueblo judío. Primero con Moisés para dar la ley, después con Elías para los profetas, y luego con Jesús y los apóstoles para el Nuevo Testamento. Y era para el pueblo judío. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Cuando alguien venía para decir que tenía una nueva palabra, tenían que probarlo, confirmarlo con sus señales, prodigios y milagros. Pero ahora tenemos el Nuevo Testamento. No necesitamos de señales. Y a propósito, no somos judíos. No requerimos, no pedimos señal. Si una iglesia pide o enfatiza señales, prodigios y milagros, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos.
En Jacobo 5 tenemos un pasaje interesante. Muchos dicen que son sanadores, ¿verdad? Si de veras fueran sanadores, ¿por qué no van a un hospital? ¿Por qué tienen que venir a su iglesia y dar dinero? ¿Por qué no van estos supuestos sanadores de fe a un hospital para sanar y curar? Estoy hablando de personas ciegas, de personas que no pueden caminar. No estoy hablando de personas que supuestamente tienen una enfermedad que nadie puede ver y que supuestamente están sanando. En Jacobo 5, y a propósito, Jacobo también es escrito es el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento, pero escrito a las tribus esparcidas de Israel. Pero aún aquí, note, el énfasis no es en sanar, sino es en orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice haga sanamiento, no dice haga señales, prodigios y milagros. No, dice haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, no los apóstoles, porque ya no hay, ya están muriendo, el Nuevo Testamento ya se está dando y ya no hay una necesidad para los dones apostólicos. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él. Entonces esto es para una iglesia. ¿Cuál es el énfasis? No señales, no prodigios, no milagros, sino la oración. Y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No un apóstol. Ahora, los apóstoles sí podían sanar, no solo orar, sino tocar, sanar, levantar de los muertos. Pablo fue picado por la serpiente, no murió. No es que ellos buscaban estas cosas, pero parte fue también para protección, porque Dios mandó a los apóstoles ir a todo el mundo, ¿verdad? Entonces fue para confirmar la palabra, no teniendo todo el Nuevo Testamento todavía. Yo no necesito de señales y prodigios, yo tengo la palabra de Dios. Así dice el Señor. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahí vemos que el énfasis para la nueva o la iglesia neotestamentaria es orar, no sanar. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Entonces, este pasaje no está hablando de señales, prodigios y milagros, está hablando de la oración. Esto sí hace falta hoy en día. Pero tenemos que seguir la palabra de Dios. De hecho, aún Pablo, el gran apóstol, que pudo levantar a algunos de entre los muertos, recuerde que él empezaba a predicar en las sinagogas. Él empezaba a predicar a los judíos. Y Dios usó señales, prodigios y milagros en Pablo y en los apóstoles que iban al pueblo judío. Pero al final de su ministerio, cuando parte del Nuevo Testamento ya había sido escrito, la Biblia dice en 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo le dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en la iglesia. No está hablando de ministerio a los judíos. Entonces, Pablo ya estaba perdiendo a estas señales y prodigios porque él estaba yendo ahora a los gentiles. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito y proporcionado. Y hoy en día tenemos todo, la palabra de Dios. No necesitamos de nueva revelación de Dios. Y por lo tanto, no necesitamos de señales, prodigios ni milagros. Ahora, Dios sí hace milagros, pero no por medio de supuestos apóstoles. Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Ahora,
El nombre de Jesús es un nombre maravilloso, es un nombre poderoso, pero Él no nos mandó en la iglesia del Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia y de la iglesia, no nos mandó a hacer estas cosas. No hay ni siquiera un versículo después de Actos que enseñe a la iglesia cómo expulsar a los demonios, cómo levantar a los enfermos o a muertos de entre los muertos. Estas cosas eran señales, prodigios y milagros para los apóstoles, para el pueblo judío, no para la iglesia de hoy. En el versículo 23 dice, y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Y hay llamados apóstoles o profetas o predicadores alrededor del mundo que están predicando un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio que dice que si tú tienes fe, tendrás salud y riqueza. No más que mándame tu dinero, ¿verdad? No, esto es un evangelio falso, es un mensaje falso y no tiene el poder de Dios y no requiere señales, son falsos, no están usando todas las señales, las 5 señales que Dios dijo que acompañarían a los verdaderos apóstoles. El versículo 24 dice, pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, comparándole al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús está hablando aquí y yo creo que debemos escuchar las palabras de Jesús. Él dijo, el que oye estas mis palabras. Hay muchas opiniones, hay muchos predicadores, pero que el hombre sea mentiroso y que Dios sea verdadero. Y que escuchemos sus palabras. Y que no estemos buscando visiones, señales, prodigios ni milagros, porque no son para hoy y no son para nosotros, el cuerpo de Cristo. Espero que esta enseñanza ha sido de bendición. En el futuro estaremos produciendo otro video acerca de los parámetros del don de lenguas. Hay mucha confusión en esto también. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.